Hoy el tema de esta mañana que quiero compartir con vosotros es identificando a nuestros enemigos. Es importante identificar quién es nuestro verdadero enemigo, porque a veces nos confundimos y no sabemos identificar quién es nuestro verdadero enemigo. Y tengo un versículo muy interesante para aquellas nueras que no se llevan muy bien con su suegra, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la palabra del Señor que tiene para hablarnos en esta mañana. Acompáñame por favor al libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Aprovechamos también para saludar a todos los hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos siguen por las redes sociales, por el YouTube, por el Facebook. Os damos la bienvenida en esta mañana. Si vivís en Barcelona y no os congregáis en ninguna iglesia, os invitamos para que podáis venir, no solamente nos veáis online, sino que podáis venir con nosotros. Efesios 6:12, ¿lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Otra versión, la versión Nuevo Lenguaje Actual, dice: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Oramos en esta mañana. Padre, hemos leído tu palabra, Señor, tu palabra siempre es bendecida, siempre es bendita, pero yo te ruego una vez más en esta mañana que me uses para poder alimentar al rebaño que tú has puesto en este lugar. Señor, dame esa palabra, ese respaldo, para que seas tú hablando a través de mi vida, lo que tú quieras hablarnos, Señor. Me pongo en tus manos reconociendo mis limitaciones y mi dependencia absoluta a ti. En el nombre de Jesús, amén. Es interesante este pasaje. La Biblia nos enseña, nos habla, Pablo habla a la iglesia de Éfeso sobre la necesidad de poder entender que nuestros enemigos no son de carne y sangre. Amén. Pero antes de desarrollar el tema, quiero enfatizar en dos versículos para que los tengas presentes en todo el mensaje de esta mañana. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es todo. Todo. Aguantar a la suegra también. Amén. Y el segundo versículo, Romanos 8:37 al 39, nos dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué te he dicho estos dos pasajes? Para que tengas presente que a pesar de que tengamos luchas, tengamos batallas, tengamos problemas, tengamos adversidades, todo lo podemos en Cristo, todo es todo. Y segundo, somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque Jesús ya ha vencido. ¿Tú tienes a Jesús en tu vida? Entonces eres más que vencedor. Amén. Muy bien, una vez dicho esto, quiero comenzar con el mensaje. Siempre hemos escuchado y siempre se ha predicado, se ha dicho que los cristianos tenemos tres enemigos. ¿Sí o sí? ¿Nunca lo has escuchado? ¿Sí? ¿La carne? No el entrecot que vende nuestro hermano. No, ese está muy rico. La carne, el mundo y Satanás y los demonios. Y aquí entra algo para que tengas en cuenta. Y entonces la suegra entra en ese factor. Bueno, hay un versículo, no sé si sabías, hay un versículo que habla de la nuera y la suegra. Te lo voy a decir para que lo memorice, ¿verdad? Mateo 10, 35, 36, Jesús dijo:
porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y ahora viene lo bueno, y a la nuera contra su suegra. Es bíblico. Pero el que sea bíblico no significa que sea saludable, ¿eh? El pastor dice que la Biblia dice que yo tenga coraje a mi suegra. No, pero es bíblico que va a suceder por causa del evangelio, no por esas tonterías, ¿verdad? Que ya tú sabes. Ahora, pero quiero mencionar que todos los enemigos, decenas, centenas, miles de enemigos que podamos tener, están todos enfocados en esos tres: la carne, el mundo y Satanás y sus demonios. Por ejemplo, el amor al dinero. ¿Es un enemigo? Sí. ¿Y eso qué tiene que ver? Con la carne y con el mundo. Es lo que rodea el mundo, el tener más. Tengo 1 millón, pues yo quiero un poquito más. Y tengo 5, pero es que no es suficiente. Eso es el amor al dinero. Amén. Por ejemplo, el que tiene odio, rencor, resentimiento, tiene que ver con la carne y con el demonio. Amén. Los afanes de este mundo, ¿qué tiene que ver? Con la carne y con el mundo. La idolatría, ¿qué tiene que ver? Pues con Satanás, los demonios. Es lo que trato de decir en esta mañana. Cualquier pecado que podamos enfrentar, cualquier batalla, cualquier lucha, tiene que ver con la carne, con el mundo o con Satanás. Amén. Muy bien. Vamos a tocar los dos primeros puntos por encima, para entretenernos o para intervenir un poquito más profundo en el tercero. La carne. ¿Usted está aquí? ¿Tiene carne? Por eso te vemos, ¿no? Por eso usted me puede ver. La carne es parte del individuo, de la personalidad. El hombre y la mujer estamos hechos ¿de qué? De carne, cuerpo, alma y espíritu. La Biblia dice en Romanos, Pablo le dice a la iglesia en Roma, capítulo 7, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Usted tiene lucha? Sí. Yo, por ejemplo, hermanos, tengo luchas. ¿Por qué? Porque es parte de mi cuerpo. Mi carne quiere hacer las cosas de la carne. ¿Sí o sí? Y mi alma, mi espíritu dicen, no, he conocido a Dios y quiero hacer las cosas del espíritu. Y en la medida que yo alimente a mi espíritu, mi carne hará más o hará menos, sí o sí. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice, lo que quiero hacer, eso no hago, hago lo que... Y eso nos pasa más de uno, ¿verdad? Yo trato de no entrar a una panadería, hermanos. Sí, trato, lo lucho. Ayer me incitaron a pecar en la carne. Y me llevaron aquí al lado, hacen un chicharrón muy bueno y unas empanadas. Y dije, no me traigáis aquí, por favor, llevarme a otro sitio. Y al final, pues uno hace cosas que no tienes que hacer. Orad por mí, tengo los triglicéridos desde que fui a Estados Unidos un poco, bueno, bastante alto. Pero claro, la carne, no me lo pongas delante porque entonces ya tú sabes, el chicharroncito con el patacón, la cebollita por encima. Estamos de ayuno, vamos a cambiar el tema. La carne, hermanos. Ay, la carne. Podemos ver desde el principio de la humanidad cómo la carne ha traído problemas a la humanidad. Podríamos hablar de Sansón, como un hombre de Dios, desde su vientre consagrado, desde el vientre de su madre consagrado para ser un siervo de Dios, y la carne le frustró. Podríamos hablar de Saúl, podríamos hablar de David, podríamos hablar de otros muchos hombres y mujeres. ¿Cómo estás con tu carne? Es importante esto. En la medida que alimentes a tu espíritu, tu carne va a estar más o menos.
Por eso es importante dominar a nuestra carne. Sigue hablando en Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no está en él. ¿Cómo vives, hermano? ¿Qué pasa cuando te pisa ese hermano? Cuando estás ahí sentadito y alguien te da, ¿cómo lo miras? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo está tu carne? Yo hace muchos años me acuerdo que tenía un despertador diabólico. ¿Sabes? De aquellos despertadores que empezaban pa, 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 pa. Y una vez actué en la carne, casi me da un infarto. Empezó a sonar, lo agarré y lo estrellé contra la pared. Era joven, y ya nunca más sonó. ¿Qué trato de decirte, hermanos? Hoy más que nunca necesitamos vivir en el Espíritu para vencer a la carne. Y pastor, ¿qué es la carne? Ya hemos dicho que no es el entrecot que pueda el hermano estar vendiendo o cortando. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, 19, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El Señor nos sacó de todo eso, sí o sí. Y es importante poder vivir en el Espíritu. Y voy rápido, he dicho que iba a tocar por encima los dos primeros puntos. ¿El segundo cuál es? El mundo. Dice en la Biblia en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos dice que en el mundo tendremos aflicción. ¿Usted no tiene a veces aflicciones? Dice la Biblia que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos en Jesús porque Él ha vencido al mundo. Número 2, primera de Juan 5:18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y escucha bien, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo está el mundo? Es así de sencillo. Ahora, estamos en el mundo, hermanos. No nos podemos meter en una burbuja y salir volando. Pero no podemos amar al mundo ni a las cosas de este mundo. Yo hablaba hace 2 sábados sobre la necesidad de que no pueda entrar en la iglesia el mundo. Hermano, hay iglesias que están abriendo las puertas del mundo para llenar las iglesias y eso no es bíblico. Jesús siempre marcó la diferencia entre lo que era suyo y lo que era del mundo. Dice Santiago 4:4, ¿cómo se llama eso, Guillermo, la bola esa que va tan fuerte en béisbol? Es béisbol, pero ¿cómo se llama? ¿Home run? Bueno, vale, pues eso. Aquí estamos hablando ya tú sabes, en béisbol, ¿verdad? Sí, en fútbol, en soccer sería un golazo. Soccer, fútbol, que ya vengo yo de Estados Unidos, que tú sabes ya. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Otra versión dice, gente infiel, ¿no saben que amar al mundo, escucha bien, no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios?
El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Amas al mundo? Esto está difícil, pastor, pero no, hermanos, es bien claro Santiago. Es importante entender que si somos hijos de Dios, amamos a Dios. Yo amo a Dios. Y si el mundo me trata de alejar de Él, no puedo amar las cosas de este mundo. Por eso es importante hacer un antes y un después. ¿Dónde estoy y dónde quiero ir? Mira esta versión que decía: el que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Entramos en el tercer punto: Satanás y los demonios. Es importante, cuando uno estudia, hay un libro que habla del arte de la guerra, y lo que los enemigos tratan de hacer es, o por un lado, que se ignore, que no se sepa que el enemigo existe, o por otro lado, ensalzarlo demasiado. Y nosotros tenemos que ponerlo en su sitio. El enemigo está siempre, ¿para qué? Para tratar de hacernos pecar. Por eso dice 2 de Corintios, capítulo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es importante conocer sus maquinaciones. En la Biblia nos habla de hombres y mujeres que el enemigo utilizó estrategias. ¿Para qué? Para robarle la bendición de Dios, para desorientarles. Por eso es importante no ignorar sus maquinaciones. ¿Qué significa maquinación? Proyecto o acechanza artificiosa y oculta, dirigida regularmente a un mal fin. Escucha bien, el diablo no planta árboles, planta semillas. Si a mí viene el enemigo a plantarme un árbol, lo estoy viendo y no se lo voy a permitir. Pero si vienen con semillitas, sutilmente tengo que poner atención. ¿Os acordáis lo que hablaba hace 2 semanas? Bueno, lo que dice la Biblia, que estaban durmiendo y el enemigo fue a echar semillas. ¿Semillas de qué? De cizaña. ¿Para qué? Para que cuando saliera el trigo se mezclara. Déjame decirte, es importante entender algo. El Señor nos llama a poder estar alerta, a poder estar velando. ¿Por qué? Porque si nos relajamos, si nos dormimos espiritualmente, vendrá el enemigo y sembrará cizaña. ¿Para qué? Para que entre nosotros tengamos disputas. Hay que reconocer, identificar al enemigo. El enemigo no es mi hermano, aunque sea del Barcelona y ayer ganó 7-0. Qué mala suerte, ¿verdad? Qué triste. No es cómo se empieza, es cómo se acaba, ya tú sabes. El enemigo no eres tú, no soy yo. El enemigo se llama Satanás y sus demonios, que tratan de dividirnos, separarnos. ¿Por qué? Porque cuando viene la bendición de Dios, de eso se trata, de separar, de dividirnos. Por eso es importante, hermanos, poder reconocerlo, poder identificarlo. Dice 2 de Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo es un ángel de luz? Aparentemente un ángel de luz es un ángel bueno, pero se disfraza. Por eso es importante conocer la palabra para poder identificar al maligno. Hay un hombre llamado Daniel, acompáñame, Daniel 10, capítulo 10, versículo 12. Dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es interesante. Había un problema en el pueblo de Israel y Daniel se puso en oración y en ayuno
a clamar a Dios por su pueblo, pero no venía la respuesta. A los 21 días se aparece un ángel y le dice, oye Daniel, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón para buscar, adorar al Señor, fueron escuchadas tus oraciones. Ten en cuenta que tus oraciones son escuchadas desde el primer momento. Y ahí habla de unas potestades que estaban en los cielos, que trataban de impedir que el mensajero, el ángel, llegara. Pero dice que a pesar de que hubo impedimento, que el rey de Persia se puso ahí para tratar de impedir que esa bendición, ese mensaje llegara, tuvo un arcángel llamado Miguel que ayudarle para que llegara la bendición de Dios. Te digo algo importante, eso ya no sucede. No. En ese momento Jesús no había muerto y no había resucitado, por lo cual el enemigo tenía algunos accesos, algunas situaciones que él podía acceder. Por ejemplo, la vemos con Job, cuando va el maligno delante de Dios con otros ángeles y le dice, ¿de dónde vienes, Satanás? De rodear la tierra. Y ahí comienza a argumentar. Cuando Daniel está orando, todavía Jesús no ha muerto y resucitado, pero tengo una buena noticia para la iglesia. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y dice Colosenses en los versículos 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, no puede haber esos impedimentos. ¿Por qué? Porque Cristo ha roto esos decretos, los ha quebrado, los ha clavado en la cruz y a partir de ese momento tenemos acceso inmediato. Número 2, si yo tengo a Cristo en mi vida, el enemigo no puede impedir mis oraciones. Son escuchadas aún antes de que yo las diga. Dice que el Espíritu sabe lo que voy a decir. Por eso está contento, está feliz, aunque hay impedimento, aunque hay luchas, aunque el enemigo se levante, aunque el enemigo trate de estorbar. Acuérdate de esos 2 versículos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué más? Somos más que vencedores. ¿Hay lucha? Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Pero nosotros somos más que vencedores. Hay un pasaje que siempre lo utilizo cuando hablo de los temas espirituales de demonios. Acompáñame a Segunda de Reyes, capítulo 6. Este pasaje cuando yo lo vi dije, wow. Segunda de Reyes 6:14. Dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche, sitiaron la ciudad y se levantaron de mañana y salió el que servía al varón de Dios y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que él vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Quédate con esto. No tengas miedo porque más son los que están con nosotros. No dice que ellos, sino que los que están con ellos. Está hablando de un mundo espiritual, hermanos. Usted no sabe, pero tenemos ángeles que nos cuidan. Ángeles que están guiados por Dios para protegernos. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia. Pero sobre todo tenga en cuenta que Jesús está en su vida. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni lo gordo, ni lo feo. Nada creado, nada por crear nos podrá separar del amor de Cristo. Por eso es importante
Entender esto, iglesia, a pesar de que tenemos guerras, luchas contra el mundo, contra la carne y contra Satanás y sus demonios, somos más que vencedores, porque Cristo está con su iglesia. Cristo ya ha vencido. Cristo ha vencido. Mira, voy a tocar por encima otra situación donde vemos a Satanás interviniendo. Dice la Biblia, nos habla en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciese censo de Israel. Otra versión, nuevo lenguaje actual, dice, Satán se levantó contra Israel y tentó a David para que hiciera una lista de todos los hombres en edad de ser soldados. ¿Qué hay de malo en esto? Cuando Dios le dice a Moisés, sal de Egipto, Dios le dice, haz un censo. Pero aquí esto no nació de Dios. Dios no le dijo a David, oye, haz un censo de cuántos sois, de cuántos soldados tienes. No, eso salió de Satanás, lo incitó, lo tentó, ¿para qué? A ver lo fuerte que soy. A ver, los babilonios tienen tantos, pero yo tengo tantos capitanes, tantos generales, tantos soldados. ¡Wow! ¡Qué ejército más grande que tengo! Dios no le llama a eso. Acuérdate, David, cuando Dios te escogió cuando estabas con las ovejas de tu padre. Acuérdate, David, cuando te enfrentaste a Goliat sin ningún arma, como Dios te respaldó. Acuérdate, David, cuando tuviste que escapar de Saúl porque quería matarte y Dios te cuidó. Pero él entró en esa situación del susurro del enemigo, le incitó, le tentó. La Biblia nos habla sobre que había un pecado en hacer el censo de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios quería que dependiéramos de Él. Lo mismo que antes es lo que era ahora. Quiere que dependamos de Él. A veces valoramos y decimos, bueno, ¿cuánta fuerza tengo yo? A ver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un proyecto. Tengo que coger un local más grande. Pero claro, Dios nos llama a depender de Él. Es verdad que tenemos que valorar lo que tenemos y a dónde queremos ir. Pero mira lo que dice Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Dice, cuando salgas a la guerra con tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de Egipto. Y dice el mismo capítulo 20 de Deuteronomio, versículo 3, y les dirás, oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye tu corazón, vuestro corazón, ni teméis, ni os azoréis, ni tampoco desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Es importante, hermanos, no caer en errores. Es importante depender de Dios. Es importante confiar en Dios. ¿Sabes qué pasó porque David hizo el censo? Que murieron miles de personas como juicio por desobedecer al Señor. Siempre hay consecuencias. Dice que murieron 70,000 hombres hasta que David reconoció su error, levantó una ofrenda y se arrepintió. Quiero ir al último punto de esta conclusión. Mira lo que dice Deuteronomio 17:20, hablando sobre no hacer el censo. Deuteronomio 17:20. Dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Sabes cuál es el problema? Que el enemigo en muchas ocasiones trata de poner esas semillitas, que nos creamos mejores que los demás. No, es que yo canto mejor que nadie, o yo predico mejor que nadie, o entramos en esas situaciones que estamos dando lugar
al enemigo. Se hablaba el domingo pasado sobre no hablar con el enemigo. Y qué cierto es, hermanos. Eva, por hablar con esa serpiente, Satanás, cayó en el error de escuchar al maligno. El Señor no nos llama a hablar con el enemigo. Nos llama a confrontarlo, a reprenderlo y a echarlo en el nombre de Jesús. Nuestro adversario está alrededor como león rugiente para tratar de devorarnos. Dice la versión de Primera de Pedro que hemos leído antes, capítulo 5, versículo 9, en el lenguaje actual: resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Podíamos entrar en situaciones como Ananías y Zafira, que por escuchar al enemigo, tal vez sin darse cuenta, dieron unas buenas ofrendas, pero lo hicieron desenfocados, tratando de mentir al Espíritu Santo. Podíamos hablar de Judas, cómo negó al Maestro. Pero recuerda algo, las caídas no son de un día para otro. Judas, antes de entregar al Maestro, dice que robaba de las ofrendas. David, antes de hacer el censo, comenzó a relajarse espiritualmente. Dice que cuando era la época de los reyes que tenían que salir a pelear, él se quedó en su casa. Se puso allí a ver Netflix. Que no es malo ver Netflix. Pero si tienes que luchar, como es la costumbre, mandas al ejército, oye, ves tú ahí, ya luego verás Netflix. Y dice que estaba aburrido. Alguna versión dice que se levantó como a las 3 de la tarde. Bueno, si trabaja de noche es normal, pero estaba ocioso y ya he visto toda la serie, he visto todo esto, la lista negra he visto. Comenzó a mirar y vio allí a una muchacha, a una mujer que se estaba lavando en el terrado. ¿La vio? Porque la primera mirada no se puede evitar. Pero la vio. La codició, la deseó, el mundo, la carne, Satanás, la mandó llamar, adulteró, la dejó embarazada, hizo asesinar a su esposo, trató de encubrir su pecado. Y luego viene el censo. Las caídas no son de un día para otro. Hermanos, no, pastor, es que ha venido una tentación y el diablo me ha vencido. No. El Señor dice que no va a venir ninguna tentación. No va a permitir ninguna tentación que nosotros no podamos superar. Pero es el tiempo de reconocer, identificar a nuestros enemigos. Te digo algo. En muchas ocasiones le echamos toda la culpa al diablo. Y es verdad que no voy a decir la palabra, pero en muchas ocasiones somos nosotros, que nos juntamos con personas que no tenemos que juntarnos, que hablamos conversaciones que no tenemos que hablar. La conclusión de este mensaje, tengo muchos puntos más para dar, pero la conclusión del mensaje, quiero terminar con unos puntos, pero primero con una anécdota. Dice que un hombre cogió un pote de cristal y tuvo la paciencia de contar 100 hormigas negras. Las puso ahí. Y luego buscó en otro nido y tomó 100 hormigas rojas. Las echó en ese pote y lo tapó. Y ahí las hormiguitas estaban felices. Pero ¿qué empezó a hacer? Empezó a mover el bote. Entonces las hormigas rojas y las hormigas negras pensaban que las negras eran las que hacían eso y las rojas que eran las que estaban produciendo ese problema, y empezaron a matarse entre sí hasta que al final prácticamente murieron todas. Quedaron algunas heridas, pero prácticamente murieron todas. En muchas ocasiones nos pasa lo mismo, hermanos. Debemos identificar al enemigo. El enemigo no es tu esposa, no es tu esposo, no es tu suegra, no son tus hermanos, no es la iglesia, no es el pastor.
El enemigo es Satanás, que trata de influenciar de una manera a través del mundo, a través de nuestra carne. Pero la conclusión de este mensaje es que debemos de luchar hasta nuestra muerte o hasta que Jesús venga a buscar a su iglesia contra la carne, contra el mundo y contra Satanás y sus demonios. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Algunos, ya viendo casi la meta, se relajaron y sabemos de sus consecuencias. Recuerda, la carne, mientras estemos vivos, nuestra alma y nuestro espíritu estarán junto a nuestra carne. Es decir, que siempre seguirá esa lucha. Dependerá de nosotros alimentar más a nuestro espíritu o a nuestra carne. El mundo, mientras que estemos en este mundo, deberemos de luchar contra él, porque el mundo está bajo el poder de Satanás. Y Satanás y los demonios, mientras estemos en el cuerpo, mientras estemos en la carne y en el mundo, deberemos de luchar contra él y contra todos sus demonios. Pero recuerda, Mateo 28:20 dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros debemos de seguir luchando, predicando el evangelio, recordando que Jesús no miente y que Él está con nosotros. Por eso no te relajes, Cristo viene pronto. Cierra tus ojos en esta mañana. Cierra tus ojos. Todas las pruebas que tú puedas estar viviendo, las vivimos todos los cristianos, unos de una manera, otros de otra. Por eso es importante buscar a Jesús, alimentarnos de su espíritu, para que nuestra vida como templo de Él podamos ser llenas de Él. No te relajes, no digas: no, el diablo no me puede tocar, está como alrededor, como un león buscándome. No te relajes. La Biblia dice: someteos a Dios. ¿Y qué? Y entonces resistir al diablo y él huirá. Mucha gente no se quiere someter a Dios. Pastor, pero yo me quiero someter a Dios. Cuando alguien se quiere someter a Dios, obedece a Dios en todo. En todo. Si tú estás viviendo desordenadamente, Dios te dice en esta mañana que te pongas en orden. Ponte en orden. Si tú estás poniendo otras prioridades por encima de Dios, Dios te dice: cambia, ordena tus prioridades. Es el tiempo de dar el primer lugar a Dios. Padre, en esta mañana tu palabra ha sido predicada. Ayúdame a mí el primero, Señor, a poder luchar contra mi carne y vencerla. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad por encima de mis deseos, por encima de lo que yo quiero hacer. Quiero obedecerte. Señor, ayúdanos a poder discernir que muchas cosas del mundo, la mayoría de las cosas que el mundo ofrece, no vienen de ti, Señor. Ayúdanos a tener esa capacidad para poder discernir lo bueno de lo malo. Danos la capacidad de oír ese susurro del enemigo para que hagamos cosas que aparentemente no tienen importancia, pero que nos llevan a tener problemas, Señor. Y por último, danos esos ojos espirituales para poder ver a Satanás y a sus demonios cuando tratan de poner semillas para dividirnos, para separarnos, para alejarnos de ti. Danos la capacidad espiritualmente de confrontar a Satanás y en tu nombre, Jesús, reprenderlo y echarlo fuera de todo lo que él quiera hacer para separarnos de ti, dividirnos, alejarnos de ti. Yo presento tu iglesia, presento a los hermanos, hermanas, amigos, amigas que han escuchado, van a escuchar este mensaje también por los diferentes medios de internet. Señor, glorifícate, Señor, rompe cadenas, rompe ataduras. En el nombre de Jesús, quita todo aquello que impida, Señor, que podamos ver las cosas como tú dices, Señor. Danos la capacidad de poder discernir conforme tu palabra. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.